Hola gente, ¿cómo andan? Hoy no me pregunten por qué, pero me dieron ganas de modelar una Oreo lo más realista que pueda, así que vamos a empezar. Acá me vine a buscar unas fotos de referencia, como siempre, y encontré el dibujo de arriba que nos va a servir para esculpirlo después. Pero me voy a empezar, voy a hacer un cilindro, le voy a bajar un poco los vértices, vamos a dejar 8 por el momento, voy a hacer un inset acá, y ahora quisiera rellenar esta cara con quads, así que voy a unir esto con la J y esto acá con la J también, y voy a hacer lo mismo abajo. Le voy a poner ahora una subdivisión y en la cara de abajo voy a hacer un inset también, así ajustamos un poco más la forma y capaz un corte acá, otro inset acá, y esto lo levanto un poquito, shade smooth, y acá voy a subir un nivel a la subdivisión a ver cómo quedó. Creo que más o menos estaría para la tapita. Bien, a esto lo voy a convertir a mesh, así aplicamos la subdivisión y vamos a tener algo así, perfecto. Voy a sacar acá del costado unos cortes porque no me hace falta tantos. Y bien, ahora a esto hay que darle todos los detalles que se pueda y ponerle el dibujo que tengo acá. Vamos a probar algo ahora. Me voy a ir al modo esculpir y si toco control 2, por ejemplo, o control cualquier número, se agrega un modificador de multiresolución. Esto es parecido a al Subdivision Surface, pero funciona muy bien para esculpir. Voy a ir acá a la izquierda a la herramienta de máscara. Bien, y ahora queremos pintar acá el dibujo de la Oreo. Se van a ir acá a Texture, le dan a New, y si se van al panelcito de acá de textura lo pueden abrir, Oreo, lo abro, y acá en vez de Mapping Tiled lo ponen en Stencil, y si ponen el mouse sobre el viewport les va a aparecer acá la imagen. Lo que tienen que hacer es ubicarla, con clic derecho la pueden mover, con control y clic derecho pueden rotar. Si la quieren enderezar de nuevo y no pueden hacerlo a mano, pueden escribir acá el ángulo, ponen 0 y se arregla. Y con shift y clic derecho tienen la escala, así que lo van a acomodar. Si su imagen está un poco estirada, pueden tocar acá Image Aspect y se corrige. Y bien, ahora solo quedaría pintar la máscara. Como ven, tiene como baja resolución y esto es porque usa los vértices que tenemos, así que voy a darle control Z y acá voy a subdividir una vez más para tener más geometría. Como ven, ahora la resolución está más alta. Voy a pintar sobre toda la Oreo. Acá le voy a subir la fuerza al pincel a 1. Creo que hay una forma de pintarlo todo, pero bueno, yo lo estoy haciendo a mano. Bueno, supongamos que ahí está pintada la Oreo. Algunas partes quedaron medio raras, pero no pasa nada. Y la parte de abajo la voy a pintar a mano también. Voy a sacar el stencil ya. Voy a tocar acá y saco la textura. Lo que puede pasar es que se pinte también de arriba. Bueno, en mi caso no pasó. Pero a veces pintas y se pasa para el otro lado. Podés ir acá a Brush y poner View Normal, y básicamente ahora solo pinta en las normales que estés mirando vos en el viewport, entonces no se debería pintar del otro lado. Y voy a pintar así y más o menos ya está. Ahora bien, una vez que tenemos la máscara pintada, si se van acá a pintar, por ejemplo, van a ver que si yo pinto solo levanta el texto, que es lo que queremos, pero si pintamos a mano nos va a quedar un poco raro. Así que la forma más fácil de extruir esto es yendo a Mesh Filter y acá ponemos Inflate, y ahora si hacemos clic en cualquier lado y deslizamos hacia la derecha va a extruir todo. Obviamente no nos queremos pasar tanto, vamos a extruir un poco nomás, supongo que algo así. Y ahora podemos tocar acá en Mask, Clear Mask, para limpiar la máscara, y con el mismo Mesh Filter cambiarlo de Inflate a Smooth y hacerle un smooth a todo junto para obtener algo así. Capaz me pasé un poco, pero que algo así se ve bien. Después podríamos manualmente hacerle smooth a estas partes que quedaron medio mal, pero por el momento no le voy a dar mucha importancia porque quiero volver acá al Object Mode. Y si vuelven y no tienen nada de lo que acabamos de hacer, no se preocupen, es por el modificador de multi-res, que acá, como ven, dice Level Viewport 0. Podemos pasarlo a 4 como lo teníamos para ver todo el detalle. Y bien, lo que quiero hacer después de esto es un Displace. Lo voy a dar a New. Se va a romper todo, no se preocupen. Vamos a ir acá a Texture. Cambiamos esto por Loads. Y ahora acá vamos a bajarle la fuerza más o menos así. Y acá en Size lo voy a hacer mucho más chiquito. Bien, ya capaz están entendiendo lo que estoy haciendo. Y ahí le dimos como un ruido a toda la galletita. A esto, si le damos otro nivel de subdivisión, va a tener más detalle aún, como ven ahí, así que llévenlo hasta lo que aguante su compu. Si quieren ver cuántos vértices tienen, pueden activar acá arriba las estadísticas y ahí tenemos 1.600.000, así que más o menos yo lo voy a dejar ahí. Ahora, por suerte, las tapitas de los dos lados son iguales, así que solo quedaría duplicarla y dar la vuelta. Antes le voy a dar un material, le voy a poner tapa. Lo que voy a hacer ahora es hacer una copia, la voy a esconder, y a esta
le voy a aplicar los modificadores. Como ven, ahí ya tenemos la malla final. Así que ven, la voy a duplicar hacia abajo, la voy a girar 180 grados. Así que ahí tenemos la Oreo. Solo faltaría hacer la cremita del medio. Así que vamos a ver cómo es. Parece ser bastante simple. Acá vemos un poco más a detalle. Así que vamos a agarrar un cilindro nuevo. Voy a hacer lo mismo que hicimos antes de pasarlo a quads, uniendo estos vértices. Le voy a dar una subdivisión, achicarlo bastante. Voy a hacer un inset en estas caras para que mantenga más la forma. Shade Smooth. Y creo que ahí estaría bien. Más, estoy siendo bastante generoso. Capaz debería achicarlo un poco más. Converto Mesh. Y a esto le voy a poner un Displacement. Básicamente lo mismo que hicimos con las tapas. Pero antes sí que le voy a poner un Subdivision Surface antes del Displacement. Así tenemos más geometría. Por el momento la voy a dejar así, me parece. Está bastante suave igual en la mayoría de las fotos. Lo que se puede hacer también en este caso es hacer dos displacement, uno con la forma más general, digamos. Y si después a esto le querés agregar más detalle todavía, haces otro displacement que use otra textura, 4. Y a esta sí que la hacemos más chiquita todavía. Necesitamos más geometría, obviamente. Y a este le doy menos fuerza. Acá no sé por qué elegí otra textura. Y más o menos lo tenemos. Paso incluso a esta, a la textura 3, la hago más grande y ahí creo que me gusta. Bien, ahí tenemos todo el modelo. Voy a aplicar esto también, el mesh. Tenemos el modelo, faltaría texturizar, así que vamos a irnos a la pestaña de shading. Y acá vamos a ver la referencia otra vez. Parece bastante simple dentro de todo. Hay otra Oreo que está mucho más marcada, pero bueno, las reales no creo que vengan tan bien marcadas, no sé. Le vamos a dar un color base para tener de idea. Me voy a ir a la vista de Cycles y voy a poner una luz. La galletita también habría que hacerla más chiquita. Así que bien, de entrada se ve bastante bien. Lo que quiero probar a hacer acá es usar el Ambient Occlusion, que esto solo se ve estando en Cycles, en la vista de rendering. Y me gustaría que las partes donde está menos elevada la galletita esté más oscuro y arriba más claro, así se nota un poco más la separación. Así que vamos a intentar. Voy a hacer una color ramp, lo voy a conectar al final y como ven, le ajustamos un poco esto. Logramos ahí tener como más separación en esto. Al color de abajo le voy a dar un color Oreo, que es que lo consigo. Parece ser un marrón bastante oscuro. Además, en las fotos tipo de los paquetes es negra. Y acá podríamos usar el mismo, pero como más clarito. Conectamos el color base y quedó medio feo. Capaz debería hacerlo más oscuro, más o menos me gusta. Acá estaría de muy buena ayuda tener una galletita en persona, pero la verdad que no tengo Oreos ahora mismo. Algo que me gustaría ponerle arriba de esto es más variación de color, así que vamos a agarrar una Noise Texture acá en los nodos de mapeo. Acá se ve medio rara la Noise Texture, que con Control T voy a poner los nodos de mapeo y poner el vector en el objeto. Y ahí nos da un ruido más uniforme. Y lo que quiero hacer es agarrar un Hue Saturation Value, ponerlo acá. Y acá como factor vamos a usar esta Noise Texture de recién. Y acá por ejemplo puedo subir el Value. Acá están viendo lo que hace la Noise Texture. Es bastante sutil, pero agrega un poco de variación en el color. E incluso esto podríamos hacer algo parecido para llevarlo a un bump y darle aún más detalle a la galletita. Por ejemplo, voy a achicar mucho esto, ok, y acá en Strength le vamos a dar mucho menos y le da como aún más detalle todavía. Ahora bien, estoy notando que está un poco desaturada mi galletita, así que voy a agarrar estos dos colores y darle más saturación. Bien, faltaría jugar un poco con el roughness, así que voy a agarrar la misma Noise Texture que usé para la normal. La voy a conectar al roughness y ahora mismo quedó muy brillosa capaz, como si estuviera mojada. Podemos jugar un poco con los niveles. Y bueno, ahí no sé qué opinan ustedes, pero creo que me gustó. Lo que sí voy a hacer para ver un poquito mejor la iluminación es agregar un HDRI. Creo que me gusta más cómo se ve. Algo que me gustaría agregarle son pequeñas migas, como se ve acá, penitas. Así que vamos a hacerle eso. Y acá vamos a agregar, por ejemplo, una Icosphere. Ok, le voy a bajar una subdivisión acá en el menú que se abre. Le voy a dar a Shade Smooth. La voy a achicar, le voy a poner de nombre migas o miga solo. Y ahora a esta miga chiquita le voy a dar un material nuevo. Voy a seleccionar la tapa, vamos a ir a partículas, nuevo sistema de partículas, lo ponemos en Hair. Y acá en Render cambiamos Path por Object. Vamos a seleccionar la miga y ahora vamos a tener un montón de puntitos acá. Le voy a subir a la randomización de escala, pero a la escala original la voy a bajar mucho también. A la miga lo que voy a hacer es cambiarle el material. Primero que nada voy a copiar el color de la galletita, así tenemos el mismo. Y el roughness lo voy a poner por ahí, supongo. El roughness se lo subí todo. Transmisión se la saqué y ahí se notan los pequeños bultitos. Lo que se puede hacer para que las migas tengan distinto color es poner esto en el material, Object Info, Random, y acá en la Color Ramp ponemos todos los colores que queramos.
como ahí van cambiando de color. Cuanto más haya de un color acá en la color ramp, más de ese color va a haber. Es un poco difícil de ver porque tardan en cargar, pero por ejemplo acá se puede ver. Les voy a otra forma acá las migas para que sean un poco distintas, pero como ven todas giran para el mismo lado y se nota raro. Vamos a ir acá a Advance, lo activamos y en rotación lo activamos y subimos todo esto un poco para que se randomice. Parecen semillitas más que migas, así que capaz voy a ajustar un poco más la forma. Y a las migas también les puse un bump para que no se vean tan uniformes. Ven, a mí me gusta bastante cómo se está viendo. Capaz se le podría poner un poquito de subsurface para que le entre un poco la luz, pero capaz menos. Y acá para la crema no me voy a enojar mucho, voy a poner el noise texture. A la crema sí que le voy a poner más subsurface capaz. Y bueno, ahí más o menos estaría. Voy a hacer rápidamente un mejor setup de las luces. Lo voy a emparentar, así lo podemos mover desde acá. Como ven está bastante lento, más que nada por el sistema de partículas me parece. Voy a tocar acá para desactivarlo en el viewport y ahora va un poco mejor. Vamos a poner una camarita. A mí siempre me gusta separar el viewport y ver la versión de render acá y acá, poder acomodarme mejor. Algo que se puede hacer acá, yo le quiero poner un fondo blanco y no quiero tener que andar rotando un plano así contra la cámara. Podés agarrar el plano, ir a Constraints y poner Track. Entonces si seleccionamos la cámara va a mirar siempre a la cámara al plano, como ven. Entonces es más fácil de ubicarlo. Primero que voy a hacer es bajarle el environment. El plano de fondo lo voy a poner negro, lo voy a alejar un poco. Y ahora vamos a ver las luces como las quiero. Otra cosa que aprendí con las luces es que si tocas Shift T sigue a donde está el mouse. Así que por ejemplo si quiero que apunte ahí, toco clic y apunta ahí, perfecto. Bastante cómodo. Bien, no sé qué opinan ahí de la composición, más o menos. No quiero hacer nada del otro mundo. Pues le doy un poco de luz al fondo. Bueno, capaz esta la pongo en point. La voy a poner detrás de la Oreo y la voy a hacer un poco más grande. Y queda algo así, creo que me gusta. Y por último a la cámara le quiero poner desenfoque. Y para ajustar mejor el enfoque voy a poner un empty. Y voy a hacer que la cámara se enfoque en el empty. Así que snap to vertex. Y un control voy a ajustar ahí para que se enfoque en la E. Y acá si yo a la cámara le bajo va a tener más desenfoque. Creo que ahí me gusta. Más o menos creo que ahí está. Capaz pongo una tercera luz y tire arriba. Y le relleno un poco esa parte oscura de acá a la izquierda. Bien, vamos a hacer un render de prueba. A ver qué tal. Bueno, ahí quedó el resultado final. Si les gusta, háganmelo saber en los comentarios. Tengo un video más elaborado, un poco más largo, en camino. Así que nada. Mientras tanto quería hacer un videito más corto capaz para ir subiendo algo. Así que nada chicos, un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.